Hoy vamos a analizar el arte y, bueno, también la ciencia, de algo que puede parecer un simple detalle, pero que en realidad es la puerta de entrada a cualquier investigación. El título. Totalmente. Es lo primero que lee un revisor, un profesor, y puede ser lo que decida si alguien sigue leyendo o simplemente pasa de largo. Es la promesa que le haces al lector, ni más ni menos. Y como muchas promesas, a veces se hace un poco a la ligera, casi como una ocurrencia de última hora, Sí, cuando en realidad debería ser la piedra fundacional de todo el proyecto. justo para evitar eso, hoy vamos a meternos de lleno en un extracto del libro electrónico 7 claves para el diseño del título de Tu investigación 2026 del doctor Alan González. ¿Suena bien? Y nuestra misión es desgranar su método, que es sorprendentemente práctico, casi una fórmula, diría yo, para transformar esa idea inicial, que a veces es un poco difusa, en un título que sea una declaración de intenciones, claro, enfocado y potente. Es que lo interesante del enfoque del doctor González es que trata el título no como una etiqueta, sino como el ADN del proyecto. El ADN, me gusta eso. Sostiene que si construyes bien el título, ya tienes los cimientos de toda la investigación. Delimitas en alcance, defines el foco y comunicas tu propósito de forma inmediata. Es, en esencia, un mapa de carreteras condensado en 15 o 20 palabras. Un mapa de carreteras, sí. Pero antes de darnos las indicaciones, el autor se detiene en algo más filosófico, diría. Ujú. Menciona una lista de 10 desafíos actuales para un investigador. Ser creativo, novedoso, útil, tener aplicabilidad. Vamos, que pone el listón bastante alto desde el principio. Es que investigar hoy ya no es solo acumular conocimiento en una estantería. La expectativa es que sirva para algo, Claro. que resuelva un problema, que mejore un proceso, y en ese contexto el autor contrapone dos visiones de lo que significa investigar. Exacto. Por un lado tenemos la definición formal, la de la RAE, que dice que la investigación busca ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. La idea de la ciencia pura, el conocimiento por el conocimiento. Eso es. Muy noble, pero quizá un poco alejada de la realidad del día a día de un estudiante de máster o de doctorado, ¿no? Completamente. Y por eso la contrapone con su propia definición, mucho más terrenal, la búsqueda de la verdad. Ojo. Pero ojo, que no habla de una verdad con mayúsculas, filosófica. Y ese es el matiz clave. Cuando él habla de la verdad se refiere a la verdad de los clientes, la de los pacientes, la de una empresa. Es una verdad aplicada. Eso lo cambia todo. Claro. Convierte la investigación, que a veces puede parecer un ejercicio académico súper abstracto, en una herramienta para solucionar problemas concretos, tangibles. Pero esta visión tan pragmática, ¿no choca un poco con la idea de la investigación pura? O sea, ¿no se corre el riesgo de dejar de lado preguntas fundamentales que quizá no tienen una aplicación inmediata para una empresa, pero sí para la ciencia a largo plazo? Es una tensión real, sin duda. Y creo que el autor es consciente de ello. Su método está claramente orientado a la investigación aplicada. Vale. La que se hace en un contexto de una carrera, una tesis, un proyecto con recursos limitados. No creo que pretenda invalidar la investigación básica, sino ofrecer una herramienta ultra eficaz para quienes necesitan un resultado concreto en un tiempo determinado. Y para ese perfil, su punto de partida es casi terapéutico, Totalmente. porque menciona esas preguntas que nos han quitado el sueño a muchos. ¿Qué tema voy a investigar? ¿Qué me gustaría realmente investigar? El pánico a la página en blanco. Exacto. Y su consejo es el cimiento de todo lo que viene después. Investiga algo que te apasione, Que te mueva. que te mueva la curiosidad. Recuerdo el pánico de mi propia tesis. Mi primer título era algo como un análisis de las estrategias de mercado. Era tan vago que no significaba nada. Nos ha pasado a todos. Haber tenido un método como este me habría ahorrado semanas de ansiedad. Si no hay una conexión personal, una curiosidad genuina, el camino se hace cuesta arriba y es muy fácil abandonar. La pasión es el combustible. Entendido. La pasión es el motor. Pero incluso con pasión necesitas ese mapa de carreteras que mencionabas, y ahí es donde creo que esta fórmula de 6 pasos es una herramienta fundamental. Así es, el autor propone una estructura, casi un algoritmo, para construir el título. Son 6 elementos que, ensamblados, crean un marco sólido. Venga, vamos a desglosarlos. Los enumera así: el tema, la empresa, el producto, el lugar, el mercado y el periodo. Empecemos por el primero, el tema. Lo llama la piedra angular. Y para ayudar a elegirlo, da ejemplos muy prácticos según la profesión. Sí,
Para marketing, pues perfil de clientes; para administración, clima organizacional; para medicina, temas muy específicos como apendicitis aguda o diabetes. Busca que se conecte la pasión con el área de especialización. Eso es. Pero la recomendación que me parece más interesante es la que da al final. Dice que sin importar la profesión, investigar el perfil del cliente, lo que él llama el avatar, es casi siempre una opción excelente. Esto me genera una pregunta. Si todo el mundo se centra en el avatar, en el cliente, ¿no corremos el riesgo de que todas las investigaciones acaben siendo muy parecidas? ¿Dónde queda la originalidad? Es un buen punto. Yo lo interpreto no como una obligación, sino como una red de seguridad. Si estás completamente perdida, analizar a tu usuario final es una apuesta segura, porque siempre genera conocimiento útil. Vale. Pero no excluye otros temas. Lo crucial es que el tema sea específico. Marketing digital no es un tema. El impacto de los Reels de Instagram en la decisión de compra de cosméticos sí lo es. El avatar es solo un camino probado para llegar a esa especificidad. Vale, tiene sentido. Pasemos a la empresa y el producto. Aquí el autor se pone muy pragmático. Muchísimo. Dice que sobre la empresa hay que hacerse dos preguntas. ¿Por qué es importante esta investigación para esta empresa? ¿Y para qué le va a servir? Y su consejo es de una honestidad brutal. Si no encuentras respuestas claras, si el beneficio no es evidente, su recomendación es tajante: desistir de la investigación. Es drástico. Entiendo la lógica de no malgastar tiempo en algo que no tendrá apoyo, pero ¿y si la investigación revela una verdad incómoda para la empresa? Una crítica a su modelo, por ejemplo. Buena pregunta. En ese caso, la investigación es útil, pero puede que la empresa no quiera escucharla. También habría que desistir ahí. Ahí entramos en el terreno de la ética del investigador. El autor lo plantea desde la viabilidad. Un proyecto sin el apoyo de la empresa, sea un hospital o una compañía, tiene pocas probabilidades de éxito logístico. No tienes acceso a datos, a personas. Exacto. Pero tu pregunta es pertinente. Si el objetivo es una crítica constructiva, quizá la estrategia no es buscar el beneplácito inicial, sino enmarcar el proyecto de forma que el beneficio a largo plazo sea evidente. Es un equilibrio delicado. Un equilibrio delicado, sí. Y sobre el producto, insisten en enfocarse en uno solo, un bien o un servicio. Parece obvio, pero supongo que la tentación de abarcarlo todo es grande. Es el error del principiante por excelencia: querer estudiar todos los productos de la marca. Limitarse a uno te obliga a profundizar y a mantener el proyecto dentro de unos límites manejables. Es una cura contra la dispersión. Llegamos ahora a un punto que el propio autor admite que genera confusión: la diferencia entre el mercado y el lugar. Y la distinción que hace es sencilla y muy potente. Cito: el mercado es tu cliente, tu paciente, tu avatar. Ah, claro. El mercado no es un sitio, es la gente, la población a la que te diriges. Sin definir a quién vas a estudiar, no tienes unidad de análisis. El mercado son las personas. Entendido. Por lo tanto, el lugar es el espacio físico. Y aquí, de nuevo, el autor nos da un baño de realidad. Otro más. Su criterio para elegirlo es la viabilidad. Sus palabras son: no hay tiempo ni dinero. ¿Es así de simple? ¿Tienes que estudiar un lugar que sea accesible? Pues claro. No tiene sentido proponer un estudio en una comunidad remota del Amazonas si eres un estudiante en Madrid con un presupuesto de 0 euros. Y el último elemento, el periodo. Me encanta la frase que usa: el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Es una forma muy gráfica de hablar de la importancia de acotar el marco temporal, poner una fecha de inicio y de fin. Esto no solo hace que el proyecto sea manejable, sino que combate ese monstruo llamado, la ampliación descontrolada del alcance. El famoso scope creep. Exacto. Te obliga a tener un final, algo esencial, como dice el texto, para poder graduarte. Cada uno de estos 6 pasos es un ancla que te sujeta a la realidad. Muy bien, la teoría está clara, pero aquí es donde se pone interesante. Vamos a ver cómo funciona esta fórmula en la práctica. A ver, El autor nos da varios ejemplos. Empecemos por el primero, de marketing. Perfil del consumidor de chocolate Hershey del supermercado La Colonia, Plaza Paseo, Masaya, Nicaragua, mayo-diciembre de 2020. es un título perfecto para ver la maquinaria en acción. Si lo descomponemos, a ver, tema: perfil del consumidor. Directo al grano. Empresa: supermercado La Colonia. Es el contexto. El escenario. Eso es. Producto: chocolate Hershey. No cualquier chocolate, ese en concreto. Foco máximo.
Mercado, el consumidor de chocolate. Esas son las personas, el avatar. ¿Y lugar y periodo están clarísimos? Clarísimos. Lugar, con una precisión casi de GPS. Plaza Paseo, Masaya, Nicaragua. Periodo, y el marco temporal, mayo a diciembre 2020. Visto así, parece un puzzle. Cada pieza te da una información vital y juntas crean una imagen nítida. No hay espacio para la ambigüedad. Exacto. Sabes perfectamente qué vas a encontrar dentro de ese trabajo. Esa es la belleza del método. Es la máxima eficiencia en la comunicación científica. Pero probemos su resistencia. ¿Funciona igual de bien fuera del mundo empresarial? Buena pregunta. Justo a eso iba. Pongamos a prueba la fórmula con el ejemplo 3 que da el autor, del campo de la medicina. Comportamiento clínico de los pacientes con miastenia gravis en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca de Managua, 2007-2017. Vale. A primera vista parece muy diferente, pero hagamos el mismo ejercicio de desmontaje. Verás que la estructura subyacente es idéntica. Tema: comportamiento clínico de miastenia gravis, muy especializado. La empresa, el hospital. El Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca, sí. Y el producto, aquí es donde se ve la flexibilidad. Él lo identifica como el servicio de medicina interna. Ah, claro. El producto no tiene por qué ser algo físico. Puede ser un servicio. El mercado, pues los pacientes con miastenia gravis, nuestro avatar. El lugar, Managua, Nicaragua. Y el periodo, un estudio retrospectivo de 10 años, 2007-2017. Es fascinante. La misma estructura de 6 elementos se aplica sin problemas. Lo que cambia es la definición de cada pieza. El producto pasa de ser una chocolatina a un servicio médico. Y eso demuestra que el método no es una plantilla rígida, sino un marco de pensamiento lógico para acotar cualquier investigación. Para llevarlo un paso más allá, pensemos en un título mal formulado. De esos hemos visto muchos. Por ejemplo, Un estudio sobre el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. sí, suena a proyecto de fin de curso. Es increíblemente vago. Exacto. Apliquémosle el filtro de los 6 pasos y veamos por qué fracasa. Tema: uso de las redes sociales. ¿Qué uso? ¿De tiempo? ¿De contenido? Demasiado amplio. La empresa o contexto no existe. No hay. El producto, redes sociales. Todas. Imposible. El mercado, los jóvenes. ¿Qué es un joven? ¿13 años? ¿25? ¿Y el lugar y el periodo tampoco están? Cero. Ni lugar ni periodo. Como ves, el título no responde a ninguna de las preguntas clave. Es una declaración de intenciones, no un plan de investigación. La comparación es demoledora. Poner el mal ejemplo al lado de los buenos resalta el valor de la estructura. Pero tengo una última duda, un último test para esta fórmula. Dispara. ¿Funcionaría en campos menos cuantitativos, como las humanidades? ¿Cómo titularías, por ejemplo, un estudio sobre literatura? Excelente pregunta. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una tesis de filología. Un mal título sería La obra de Roberto Bolaño. Vago, inmenso. Exacto. Apliquemos la fórmula para acotarlo. La representación del exilio, tema. En las novelas, producto, de Roberto Bolaño publicadas entre 1996 y 2003, periodo. Vale, te sigo. Como reflejo de la diáspora chilena, mercado contexto, en México y España, lugar. La empresa aquí sería más bien el contexto literario o histórico. ¡Wow! Funciona. Se adapta. El mercado se convierte en el fenómeno social reflejado. El producto son las novelas. Exacto. El método te obliga a tomar decisiones, a renunciar, a enfocar, y esa es probablemente la tarea más difícil y más importante al inicio de cualquier proyecto. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea, diría que diseñar un título no es un acto de inspiración poética. Para nada. Es más un proceso de ingeniería. Este método lo convierte en una secuencia de decisiones lógicas que construyen pieza a pieza no solo el título, sino el esqueleto de toda la investigación. Has dado en el clavo. Reduce la ansiedad de la página en blanco a 6 preguntas concretas que tienes que responder. Es un proceso de enfoque progresivo que te lleva de una idea general a un proyecto específico y viable. Y al final todo vuelve a ese consejo que el autor repite como un mantra. Investiga lo que más te guste. Solo así podrás disfrutar el camino. La fórmula te da el mapa, la estructura. Pero es la pasión lo que te hará seguir caminando cuando el terreno se ponga difícil. Y añadiría una última reflexión.
La fórmula de los 6 pasos es mucho más que una guía para escribir un título. Es en realidad una herramienta de diseño de proyectos. Explícate. Al obligarte a definir estos 6 elementos desde el principio, te fuerza a pensar en el alcance, la viabilidad, la relevancia y los límites de tu trabajo antes siquiera de escribir la primera página. En esencia, estás firmando un contrato contigo mismo. Un contrato contigo mismo. Un contrato que dice, esto es lo que voy a investigar, y esto otro, por muy interesante que sea, queda fuera. Es el mejor antídoto contra la parálisis por análisis. Me quedo con esa imagen. Es muy potente. Y para cerrar, me gustaría lanzar una idea al aire. La guía se centra, lógicamente, en el ámbito académico. Claro. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos esta fórmula de 6 elementos, tema, contexto, producto, audiencia, lugar y periodo, fuera de la universidad? Interesante. ¿No podría ser un marco excelente para definir con total claridad un nuevo proyecto empresarial, una campaña de marketing o incluso para fijar una meta de desarrollo personal, con un enfoque y unos límites claros?